Hay rumores que nacen en los pasillos de las televisoras, se alimentan de un par de fotos borrosas y mueren al cabo de una semana cuando el interés del público se desplaza hacia la siguiente tragedia mediática. Sin embargo, hay otros que no operan bajo las leyes de la gravedad de la farándula común. Son rumores que explotan con una onda expansiva tan violenta que cuando un nombre proveniente del tablero más alto del poder político entra en contacto con la realeza de la industria musical, el aire se vuelve denso, casi irrespirable. Hoy, 23 de enero de 2026, la industria del entretenimiento en México no está hablando de un nuevo sencillo, ni de una gira, ni de los desplantes habituales en las alfombras rojas. Estamos ante una de esas versiones que no solo incomodan a los relacionistas públicos, sino que han encendido las alarmas en los círculos de seguridad y estrategia más herméticos del país. La tensión es palpable, y no es para menos. Cuando la narrativa de una de las dinastías más importantes de la música regional mexicana, como lo es la familia Aguilar, se ve rozada por la sombra de una figura institucional de peso completo, el juego cambia por completo. Ya no estamos hablando de likes en Instagram o de indirectas en canciones de despecho. Estamos hablando de una colisión de mundos que por diseño deberían mantenerse a kilómetros de distancia. Esta versión que ha comenzado a filtrarse no ha sido recibida con la ligereza de un chisme de verano, sino con un silencio sepulcral en las oficinas de representación, ese tipo de silencio que solo precede a las tormentas que definen carreras enteras. Lo peor, según los analistas de imagen que han seguido este rastro, aún no había empezado, porque el impacto reputacional de lo que se está gestando en las sombras podría ser irreversible. Nadie imaginaba lo que venía cuando, en un reciente espacio mediático, Javier Seriani soltó la bomba que terminó por fracturar la calma de este inicio de año. Con ese estilo incisivo que lo caracteriza el periodista, no se limitó a lanzar una especulación al aire. Presentó una versión que llevaba semanas circulando en voz baja, un murmullo que recorría los camerinos y los despachos de alto nivel. Una supuesta cercanía entre Ángel Aguilar y Omar García Harfuch. Cuando el rumor cruza de la farándula al poder, el eco se duplica y la narrativa se vuelve peligrosa. Seriani, con la mirada fija en la cámara y ese tono de quien sabe que tiene entre manos un material que podría quemar a cualquiera, desmenuzó la posibilidad de un vínculo que desafía toda lógica mediática convencional. No se trata simplemente de una joven estrella de la música y un político de carrera. Se trata de dos figuras que cargan con simbolismos extremadamente pesados para la opinión pública. En su transmisión, Seriani dejó claro que este no es un reporte más sobre quién sale con quién, sino un análisis de cómo los hilos del espectáculo y la política podrían estarse entrelazando en una red de encuentros discretos y comunicaciones protegidas. La sola mención de Harfuch en el mismo enunciado que Ángela Aguilar ha provocado un cortocircuito en la prensa nacional. Mientras ella representa la tradición, la juventud y la constante polémica de una heredera musical, él personifica la sobriedad, el orden y una aspiración política que no permite distracciones de este calibre. La versión presentada por el periodista de She's Me No Like ha puesto sobre la mesa una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué sucede cuando la princesa del regional y el hombre más vigilado de la política mexicana coinciden en un mismo espacio de interés personal? La atmósfera se ha vuelto eléctrica y los seguidores de ambos bandos han comenzado a diseccionar cada palabra dicha en ese programa, buscando confirmar si lo que Seriani expuso es el inicio de un escándalo sin precedentes o simplemente la punta del iceberg de una relación que se ha mantenido bajo 7 llaves. La información ha sido liberada en capas y cada detalle añadido parece más calculado que el anterior, dejando a la audiencia en un estado de vigilia constante, esperando el siguiente movimiento de piezas en este tablero donde el prestigio y el poder se juegan en cada titular. Y entonces, silencio total por parte de los involucrados. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, solo confirma que el rumor ha tocado una fibra demasiado sensible para ser ignorada. El eco de esta versión ya no se puede detener, y mientras los minutos pasan, la brecha entre el mundo del espectáculo y el mundo institucional parece cerrarse violentamente, obligándonos a analizar las implicaciones de dos universos que en teoría nunca deberían cruzarse. Para entender la magnitud del sismo que ha provocado esta versión, es imperativo detenerse a observar la construcción casi arquitectónica de los dos mundos que hoy chocan frontalmente.
Por un lado, tenemos el universo de Ángela Aguilar, una joven cuya vida ha sido documentada bajo la lente de una de las tradiciones más estrictas y vigiladas de la música mexicana. Ángela no es solo una cantante, es una marca, una heredera y, sobre todo, una figura que ha navegado entre la adoración masiva y el escrutinio más feroz de las redes sociales. Su imagen siempre impecable, envuelta en vestidos de gala que rinden homenaje a una mexicanidad idealizada, parece pertenecer a un cuento de hadas de la industria musical que no admite fisuras relacionadas con el áspero mundo de la política gubernamental. Su entorno es el de los reflectores, los palenques, el backstage lleno de flores y la protección constante de una dinastía que cuida cada paso, cada palabra y cada gesto. Ángela es el foco artístico que brilla bajo una luz diseñada para resaltar el talento y la estética, un mundo donde el drama suele ser sentimental musical o, a lo mucho, una controversia de redes sociales por algún comentario malinterpretado. En el polo opuesto, en una dimensión que se rige por códigos de seguridad nacional, inteligencia y una sobriedad que raya en lo gélido, aparece la figura de Omar García Harfuch. Su perfil no se mide en visualizaciones de YouTube o en preventas de conciertos, sino en niveles de aprobación, estrategias de seguridad y una reserva que es, por necesidad, su mayor escudo. Harfuch representa la cara institucional de un país que exige de sus líderes una distancia prudente de cualquier distracción mediática que pueda interpretarse como frivolidad. Su mundo es el de las reuniones a puerta cerrada, los informes de inteligencia y una trayectoria marcada por eventos que lo han posicionado como una figura casi intocable, cuya vida privada es un búnker diseñado para no dejar filtrar ni un solo destello de vulnerabilidad. Él es el hombre de las instituciones, el perfil reservado que ha construido su carrera sobre la base de la seriedad absoluta y un compromiso con el orden que no deja espacio para el salseo o las crónicas de espectáculos. Aquí es donde la narrativa se vuelve fascinante y al mismo tiempo profundamente tensa. Estamos ante dos universos que, en teoría, nunca deberían cruzarse. No hay un puente lógico que conecte un set de grabación de un video musical en el rancho de los Aguilar con las oficinas de alta seguridad, donde se gesta el destino político del país. Son dos lenguajes distintos. Ella habla el idioma de la emoción, el aplauso y la tradición sonora. Él habla el idioma del poder, la estrategia y el control institucional. La idea de que estas dos trayectorias hayan encontrado un punto de intersección es lo que ha dejado a la prensa en un estado de shock absoluto. Las cámaras de los paparazzi, acostumbradas a perseguir a Ángela en aeropuertos o eventos de moda, ahora se enfrentan a la posibilidad de tener que vigilar perímetros de seguridad gubernamental. Mientras que los analistas políticos se ven obligados a mirar hacia las columnas de farándula para entender un factor que podría alterar la percepción pública de un hombre que cuida su reputación como si fuera su activo más valioso. La colisión es tan improbable que resulta inquietante. Es el choque entre la princesa del regional y el guardián del orden. Una mezcla que la industria del espectáculo no sabe cómo procesar y que el mundo del poder prefiere no mencionar. Pero como bien sabemos en este negocio, cuando dos figuras de este calibre son colocadas en la misma frase por una fuente con el alcance de Seriani, las coincidencias dejan de ser casualidades para convertirse en una narrativa que exige ser desmenuzada capa por capa, pues los rumores no nacen de pruebas, nacen de patrones que alguien en algún lugar ha comenzado a notar. Pero, ¿de dónde surge realmente este incendio mediático? Para entender la génesis de esta versión hay que mirar más allá de los titulares escandalosos y observar la construcción de patrones que, para el ojo no entrenado, podrían pasar desapercibidos, pero que para los expertos en el rastreo de celebridades son señales de humo imposibles de ignorar. Todo comenzó con una serie de coincidencias comentadas en los círculos más cerrados de la capital mexicana. No fueron grandes eventos públicos, sino apariciones indirectas en los mismos perímetros de exclusividad. Se hablaba de una Ángela Aguilar que en sus recientes visitas a la Ciudad de México ya no solo se movía en el circuito habitual de la zona de Polanco o los estudios de grabación del sur, sino que su logística de seguridad, siempre robusta por parte de la familia Aguilar, parecía haberse coordinado de manera casi coreográfica con protocolos que no pertenecen a la industria del entretenimiento.
Los rumores no nacen de pruebas irrefutables, nacen de patrones de ver un vehículo blindado que no pertenece a la flota familiar estacionado en las inmediaciones de un hotel boutique donde la joven cantante se hospedaba o de cambios de agenda repentinos que movían sus compromisos de la tarde a altas horas de la noche sin una justificación profesional clara. Las redes sociales. Ese campo de batalla donde los fans actúan como detectives privados empezaron a notar detalles mínimos, comentarios que aparecían y desaparecían, o esa extraña coincidencia de que ciertos eventos de gala donde la aristocracia política se hace presente contaran con la presencia casual de la intérprete de ¡Qué agonía! Pero el verdadero microgiro que cambió el tono de la conversación ocurrió cuando Javier Seriani, en un movimiento táctico de comunicación, decidió ser extremadamente preciso con su lenguaje. El periodista no utilizó la palabra relación, una etiqueta que suele implicar romance, estabilidad y una estructura de pareja convencional. En su lugar, Seriani lanzó una palabra que incendió una narrativa entera. Habló de un vínculo. Al decir vínculo, el espectro de posibilidades se vuelve mucho más sombrío y complejo. Un vínculo puede ser una comunicación directa, un acuerdo de protección, una amistad con intereses cruzados o una conexión que trasciende lo sentimental para entrar en el terreno de las influencias. Esta precisión semántica fue lo que realmente alarmó a los equipos de imagen. No es lo mismo desmentir un noviazgo que intentar desarticular la idea de un vínculo entre una estrella pop y un estratega de seguridad nacional. La palabra vínculo sugiere una recurrencia, algo que no es producto del azar de una noche, sino de una serie de hilos que conectan a dos personas de manera persistente. En los foros de fans y en las mesas de redacción, el cambio de tono fue inmediato. Ya no se buscaba el beso en una foto robada. Se buscaba la explicación de por qué estos dos nombres estaban siendo pronunciados en la misma oración por gente que conoce los secretos de los pasillos del poder. Las filtraciones comenzaron a gotear de manera controlada. Se hablaba de mensajes enviados a través de canales encriptados y de una admiración mutua que habría nacido en un evento privado de la alta sociedad mexicana meses atrás. Lo que al principio parecía una teoría de conspiración de los seguidores más imaginativos, empezó a tomar la forma de una crisis de relaciones públicas de proporciones épicas. Seriani, al poner la lupa sobre este vínculo, no solo estaba reportando un chisme, estaba sugiriendo que existe una historia que se ha intentado ocultar con una eficiencia casi militar. Y mientras el público intentaba procesar esta nueva capa de información, un detalle en el comportamiento de Ángela en sus últimas apariciones en vivo comenzó a ser reinterpretado bajo esta nueva luz. Una mirada más cautelosa, una seriedad inusual ante las preguntas de la prensa y una guardia personal que parecía más alerta que nunca, como si supieran que el secreto mejor guardado de la industria estaba a punto de ser expuesto. La narrativa ya no era sobre el amor, sino sobre la naturaleza de una conexión que, de confirmarse, sacudiría los cimientos de ambos mundos. Porque aquí no dolía el posible romance. Lo que dolía era el contexto de riesgo que esto implicaba para dos carreras que dependen por encima de todo de la percepción de su audiencia. Esta versión ha resultado ser tan disruptiva no por el simple hecho de un posible acercamiento sentimental, sino por el abismo de riesgo reputacional que se abre bajo los pies de ambos. En el mundo de la farándula, un escándalo mal gestionado puede costar un contrato o una caída en las listas de popularidad, pero cuando el nombre de un político con las aspiraciones y el peso de Omar García Harfuch entra en la ecuación, las consecuencias se miden en términos de estabilidad institucional y confianza pública. Para Ángela Aguilar, este rumor representa un choque de mundos que amenaza con devorar su identidad artística. Ella, que ha luchado por posicionarse como la voz de la juventud mexicana respetuosa de sus raíces, se ve ahora envuelta en una narrativa que la vincula con el poder más crudo y hermético del país. El riesgo aquí no es que la juzguen por enamorarse. El riesgo es que su imagen sea percibida como una pieza de ajedrez en un tablero que su audiencia no comprende y que históricamente suele castigar la mezcla de la música con el poder político. Aquí no dolía el amor, dolía el contexto. La posibilidad de que una carrera construida sobre la pureza del folclore se vea manchada por la opacidad que suele rodear a las figuras de alto mando. Por otro lado, para el entorno de Harfuch, esta filtración es una pesadilla logística.
Un hombre cuya carrera se basa en la seriedad, el control y la distancia de los reflectores del espectáculo no puede permitirse ser el protagonista de un segmento en Chisme No Like. La exposición que ofrece la farándula es incontrolable, emocional y a menudo despiadada. Todo lo contrario al entorno quirúrgico y calculado en el que él opera. Es vital aclarar que, en este escenario, Javier Seriani no actuó como quien confirma una verdad absoluta con documentos en mano, sino como un amplificador necesario. Su rol fue el de poner la lupa sobre una serie de irregularidades y silencios que ya resultaban sospechosos. Él no confirmó la unión, pero sí validó el rumor, dándole una plataforma que lo sacó de los susurros de camerino para convertirlo en un tema de escrutinio nacional. Al hacerlo, Seriani obligó a la opinión pública a mirar hacia donde nadie quería ver. El periodista se convirtió en el catalizador de una tensión que ya existía, pero que nadie se atrevía a nombrar por miedo a las represalias de cualquiera de los dos bandos. La reacción en las redes sociales fue un incendio forestal que no esperó confirmaciones. Las redes no preguntaron. Simplemente asumieron la veracidad del vínculo basándose en la premisa de que, cuando el río suena, es porque agua lleva. En cuestión de horas, los hilos en plataformas digitales comenzaron a conectar puntos que antes parecían aislados. Desde el tipo de seguridad que ahora rodea a los Aguilar hasta supuestas visitas a zonas restringidas que no coinciden con la ruta de una gira musical. El público, hambriento de una narrativa que combine el glamour de la música con el misterio del poder, empezó a construir su propia versión de los hechos, ignorando cualquier presunción de inocencia. Esta reacción inmediata es la que realmente genera el daño, porque una vez que el imaginario colectivo acepta una posibilidad, el silencio de los protagonistas deja de ser una medida de prudencia para convertirse en combustible puro. El silencio no desmentía, simplemente dejaba el espacio necesario para que la especulación creciera sin control, creando una atmósfera donde cada gesto de Ángela en sus redes sociales empezaba a ser analizado como una señal cifrada dirigida hacia las altas esferas del poder. La tensión seguía escalando, y mientras los equipos legales de ambos lados se mantenían en un estado de parálisis estratégica, un detalle minúsculo pero perturbador estaba a punto de emerger para cambiar una vez más el rumbo de esta historia. El silencio que se apoderó de ambas partes tras la difusión de la versión de Seriani no fue la calma que precede a un desmentido contundente, sino un silencio denso, cargado de una electricidad que solo el miedo a la sobreexposición puede generar. En el Manual Básico de las Relaciones Públicas, la regla de oro es que ante un rumor falso se responde con rapidez y firmeza. Sin embargo, aquí las horas se convirtieron en días y los comunicados oficiales brillaron por su ausencia. Este vacío informativo funcionó como combustible de alto octanaje para una opinión pública que ya estaba predispuesta al asombro. Las redes sociales, lejos de esperar una prueba de ADN o una fotografía comprometedora, simplemente asumieron que el hermetismo era la mayor prueba de culpabilidad. El silencio no desmiente, solo deja espacio para que la narrativa más salvaje cobre vida propia. En plataformas como TikTok y X, los usuarios empezaron a interpretar este mutismo como una estrategia de contención dictada desde las oficinas de seguridad, y no desde una agencia de representación artística. Se decía que Ángela Aguilar no hablaba porque no podía, y que el equipo de Harfuch no emitía nota alguna porque cualquier palabra podría ser utilizada en su contra en un tablero político donde la percepción lo es todo. Este fenómeno de el que calla otorga se volvió el motor principal de la conversación nacional. La falta de una respuesta inmediata permitió que los fans y los detractores por igual llenaran los huecos con sus propias teorías, algunas de ellas escalofriantes por su nivel de detalle. Se empezó a hablar de vuelos privados coordinados y de perímetros de seguridad compartidos, en eventos donde la prensa no tenía acceso. La narrativa se desplazó de lo que se decía a lo que no se decía. Mientras Ángela publicaba contenido genérico en sus historias de Instagram, paisajes, comida, ensayos, el público no veía arte, veía una pantalla de humo. Cada publicación era diseccionada buscando el reflejo de una figura de autoridad en sus lentes de sol o un detalle en el fondo que delatara una ubicación protegida. La tensión emocional en los comentarios de sus publicaciones llegó a un punto de saturación. La gente ya no preguntaba por su música, preguntaba por el vínculo que Seriani había puesto sobre la mesa.
Esta presión mediática empezó a fracturar la imagen de control que la dinastía Aguilar siempre ha ostentado. Por primera vez en mucho tiempo, no eran ellos quienes llevaban la batuta de la historia. El poder de este silencio radica en su capacidad para transformar una sospecha en una verdad socialmente aceptada. Cuando una figura pública del calibre de Harfuch, acostumbrado a lidiar con crisis de seguridad de alto impacto, no sale a desvincularse de un rumor de farándula, el mensaje implícito es que el tema es demasiado delicado para ser tocado, o que la conexión es tan real que cualquier mentira sería fácilmente descubierta. Las redes sociales no perdonan la ambigüedad, y en este caso, la ambigüedad se convirtió en el escenario perfecto para que el rumor mutara en algo mucho más complejo, una trama de poder, influencia y secretos compartidos que amenazaba con redefinir la carrera de ambos. La audiencia estaba atrapada en un bucle de especulación infinita, esperando que alguien de alguna manera cometiera un error. Y entonces, justo cuando parecía que el silencio se convertiría en la norma, apareció un detalle que volvió el rumor todavía más incómodo. Un gesto reinterpretado que nadie vio venir en su momento, pero que ahora cobraba un significado perturbador. Y entonces apareció un detalle que volvió el rumor todavía más incómodo, un gesto que en su momento pasó desapercibido bajo el brillo de las luces del escenario, pero que hoy, bajo la lente del escrutinio de Seriani, cobra un significado escalofriante. Debemos retroceder apenas unas semanas, a una de las últimas galas benéficas celebradas en la capital, donde Ángela Aguilar fue la invitada de honor para cerrar la noche con su voz. En los videos grabados por los asistentes hay un momento específico, un silencio de apenas 3 segundos donde Ángela a mitad de una estrofa desvía la mirada hacia un palco lateral, un área restringida donde la seguridad del evento no permitía el acceso ni siquiera a la prensa acreditada. En ese instante su rostro cambia. La sonrisa ensayada de la profesional desaparece para dar paso a una expresión de vulnerabilidad y reconocimiento que no encaja con el guión de una estrella acostumbrada a las multitudes. Los detalles no prueban, pero persiguen a quienes intentan ocultarlos. Al hacer un acercamiento digital a esas imágenes que ahora circulan de forma viral, los internautas han identificado una silueta en la penumbra de ese palco. Una figura cuya postura y complexión coinciden milimétricamente con la del hombre que hoy ocupa todos los titulares, Omar García Harfuch. Este detalle reinterpretado ha sido la pieza del rompecabezas que el público necesitaba para dejar de ser espectador y convertirse en protagonista de la investigación. Ya no se trata de una teoría abstracta lanzada desde un estudio en Los Ángeles. Se trata de una coincidencia visual que ha puesto a los fans a conectar puntos con una precisión quirúrgica. ¿Por qué una figura del nivel institucional de Harfuch estaría presente en un evento de corte puramente artístico y social, manteniendo un perfil tan bajo que rozaba lo clandestino? Las redes sociales estallaron cuando un usuario de TikTok comparó los horarios de salida de la caravana de seguridad de los Aguilar con los protocolos de movimiento de la Secretaría de Seguridad aquel mismo día. Las rutas coincidían, los tiempos se entrelazaban. Cuando el público arma la historia, ya no hay freno que valga, y la narrativa se vuelve una avalancha que arrastra cualquier intento de control de daños. Lo que vuelve este detalle aún más incómodo es una frase que Ángela pronunció al final de esa misma presentación, un agradecimiento genérico a quienes cuidan de nosotros desde las sombras, que en su momento se interpretó como un homenaje a su equipo de trabajo o a sus ancestros, pero que hoy suena a un mensaje cifrado, a un guiño directo, hacia alguien que posee el poder de la vigilancia y la protección. El ambiente en los foros de discusión se ha vuelto denso. La gente empieza a notar que las letras de sus canciones más recientes parecen haber abandonado el drama juvenil para adoptar un tono de secreto compartido de amores que deben protegerse de la mirada del mundo. Este microgiro narrativo ha transformado la percepción de Ángela. De ser la joven que busca el amor, ha pasado a ser vista como una mujer envuelta en una trama de alta tensión. Los detalles no son pruebas contundentes ante un juez, pero en el tribunal de la opinión pública son sentencias definitivas. La sensación de que algo grande se está ocultando ha calado tan hondo que incluso los seguidores más leales han comenzado a cuestionar la versión oficial de su soltería.
La intriga ya no es sobre si se conocen, sino sobre qué tan profundo llega este vínculo que ha logrado silenciar a las maquinarias de comunicación más poderosas de México, dejando a la audiencia en un estado de anticipación total por lo que está a punto de filtrarse desde los círculos de poder. El riesgo de mezclar el poder político con el brillo cegador del espectáculo nunca ha sido una apuesta segura. Es, más bien, un salto al vacío sin red de protección. En esta quinta capa de la narrativa, lo que está en juego no es solo la reputación de una artista, sino la estabilidad de una imagen pública construida sobre la seriedad del deber estatal. Aquí, el problema real no es el rumor en sí mismo, sino quién aparece en él y qué representa para el inconsciente colectivo mexicano. Cuando una figura como Omar García Harfuch es arrastrada al terreno del salseo, el impacto trasciende las revistas de chismes y se infiltra en las columnas de análisis político, donde la pregunta ya no es si el vínculo existe, sino cómo este distractor afecta la percepción de mando. La mezcla es explosiva porque el espectáculo se alimenta de la exposición, mientras que el poder sobrevive gracias a la discreción. Al colisionar, se crea un cortocircuito donde ambos salen perdiendo. Ella pierde su aura de estrella inalcanzable para ser vista como una figura vulnerable ante el poder. Y él arriesga la sobriedad de su cargo por el ruido mediático de una celebridad que no conoce el silencio. La escalada de la historia alcanzó un punto de no retorno cuando otros medios de comunicación, tradicionalmente serios y cautelosos, comenzaron a citar la versión de Seriani. Lo hicieron con pinzas, utilizando un lenguaje jurídico y precavido, pero el simple hecho de que el nombre de Ángela Aguilar y el de Harfuch aparecieran en los cintillos de los noticieros matutinos transformó el chisme en una conversación nacional. Cuando todos citan, nadie afirma, pero todos validan la existencia de una duda que ya no se puede ignorar. Las redacciones de los principales diarios del país se llenaron de llamadas buscando una reacción oficial que nunca llegó, lo que solo aumentó la sensación de que se estaba tocando un cable de alta tensión. La prensa de espectáculos, por su parte, empezó a desempolvar archivos, buscando cualquier otra coincidencia en eventos pasados, cenas privadas o inauguraciones donde ambos mundos pudieran haber rozado sus órbitas. La versión ya no era un chisme de pasillo. Era un fenómeno sociológico que ponía a debatir a la nación sobre los límites de la privacidad y las peligrosas amistades entre la realeza de la música y los guardianes del orden. Esta transición del rumor a la conversación nacional ha provocado que el ritmo de la información se acelere de forma vertiginosa. Ya no hay espacio para el análisis pausado. Cada hora surge un nuevo hilo, una nueva mención o un nuevo silencio que se interpreta como una señal. Los titulares se han vuelto más agresivos y el debate en las mesas de opinión ya no gira en torno a la música de los Aguilar, sino a las implicaciones de seguridad que conlleva que una de las artistas más famosas del continente tenga un vínculo tan estrecho con una figura de tal relevancia institucional. La atmósfera es de una tensión absoluta, una espera colectiva por ese movimiento final que confirme o desmienta lo que ya parece una verdad a voces. El país entero está mirando hacia el mismo punto, esperando que el velo de secrecía se termine de rasgar, mientras los protagonistas de este drama de la vida real se mantienen en una trinchera de silencio que solo hace que el eco de la versión de Seriani resuene con más fuerza en cada rincón de México. La escalada final ha comenzado, y el bombazo que está por detonar promete cambiar las reglas del juego para siempre. La escalada de esta narrativa ha llegado a un punto donde el ritmo de las filtraciones ya no permite el análisis frío, sino que exige una respuesta que el sistema parece incapaz de dar. En las últimas horas, el ambiente en las redacciones de espectáculos y en las oficinas de comunicación política se ha vuelto eléctrico, casi insoportable. Hemos visto cómo los grandes consorcios mediáticos que inicialmente guardaron una distancia prudente y han comenzado a liberar cápsulas informativas donde el nombre de Ángela Aguilar y el de Omar García Harfuch aparecen entrelazados en una danza de suposiciones que nadie se atreve a frenar. La rapidez con la que el rumor se ha transformado en una conversación de sobremesa nacional es el indicativo más claro de que no estamos ante una invención pasajera, sino ante una versión que ha encontrado grietas reales en la armadura de estas dos figuras. Los recapitulados de sus trayectorias ahora se leen con una luz distinta.
Los silencios de la familia Aguilar se interpretan como estrategias de contención de crisis, y los titulares antes centrados en éxitos musicales ahora destilan una urgencia por desvelar lo que ocurre en las sombras de la Ciudad de México. El debate ya no es sobre si es posible, sino sobre cuánto tiempo más podrán sostener este muro de hermetismo antes de que la presión social lo derrumbe por completo.